¿Alguna vez, al mirar un mapa, nos hemos preguntado ¿de dónde salió esa isla? Porque claro, no siempre estuvo ahí. Hoy vamos a hacer un viaje increíble, un viaje de millones de años para descubrir cómo nació la Española. Es un verdadero drama geológico, con fuego, presión y muchísimo tiempo. Esta es la imagen que todos conocemos, ¿cierto? Sus montañas, sus valles, sus costas, un paisaje que nos es muy familiar. Pero lo que vemos hoy es apenas el último capítulo de una historia que es, de verdad, muchísimo más antigua y mucho más violenta. Y esa es la gran pregunta. No es que apareció de la nada, por arte de magia. Su existencia es el resultado de fuerzas gigantescas, fuerzas que le han dado forma a todo nuestro planeta por eones. Para entenderlo, tenemos que ponernos el sombrero de detectives geológicos. Aquí tenemos nuestro plan de viaje. Primero, vamos a ver el panorama completo. Después, el nacimiento volcánico de la isla. Luego, veremos cómo fue creciendo hasta tomar su forma actual. Y al final, vamos a leer la historia que nos cuentan sus propias rocas. Muy bien, manos a la obra. Para entender la historia de una pequeña isla, primero tenemos que entender el tablero de juego global en el que todo esto ocurre. La mismísima superficie de la Tierra. A ver, imaginen esto por un segundo. Todos los continentes que conocemos, pegaditos formando una sola y enorme masa de tierra. A eso le llamamos Pangea. Este fue el punto de partida. Desde aquí, el mundo como lo vemos hoy apenas comenzaba a dibujarse. Pero, claro, Pangea no duró para siempre. Se fue rompiendo en pedazos gigantes, que son las placas tectónicas. Y lo más increíble es que estas piezas no están quietas, ¿eh? Están flotando y moviéndose sobre el manto de la Tierra, como en una danza súper lenta pero imparable. Nuestro planeta está vivo. Ok, ahora hagamos zoom. Dejemos la vista global y vámonos a lo local. Miren aquí, esta es la placa del Caribe, justo atrapada entre las enormes placas de Norteamérica y Sudamérica. Es aquí, en esta zona de choque, en este campo de batalla tectónico, donde va a nacer nuestra isla. Una batalla que, por cierto, sigue hasta hoy y es la causa de los terremotos en la región. Pasemos al segundo acto, el momento de la creación. Con el escenario ya listo, las fuerzas de la naturaleza empiezan a construir algo completamente nuevo desde el fondo del océano. Hay que entender que la isla no se hizo de un día para otro. Fue un proceso larguísimo que duró 3 grandes eras geológicas. Cada una de estas eras es como un capítulo fundamental en la biografía de la Española. En la era mesozoica, hace más de 65 millones de años, todo empezó bajo el mar. La placa de Norteamérica se empezó a meter por debajo de la placa del Caribe, y este choque tan brutal generó una cadena de volcanes submarinos, el primer borrador de la isla. Y este proceso tiene un nombre técnico: subducción. Esta es la fuerza clave, el motor detrás de la creación de la Española. Es simple, una placa se hunde, la otra se levanta, y en el medio se crea una cantidad de actividad volcánica que es, básicamente, la semilla de la futura isla. Bueno, ya tenemos los cimientos volcánicos bajo el agua. Ahora, avancemos en el tiempo para ver cómo esas formaciones submarinas se convirtieron en la tierra firme que conocemos. Durante la siguiente era, la Cenozoica, esa presión constante del choque de placas empezó a empujar todo este arco de volcanes hacia arriba, hacia la superficie. Poco a poco, a lo largo de millones de años, la Tierra empezó a emerger del mar, como un gigante que se despierta de un sueño muy largo. Así que piensen en esto. Las primeras partes de la Española que vieron el sol fueron sus picos más altos: la Cordillera Central, la Sierra de Yamasá y más al sur, Neiva y Bauruco. Ellas formaron, digamos, la columna vertebral original de esta isla que estaba naciendo. Y ya finalmente, en la era cuaternaria, que es la más reciente, la isla tomó la forma que tiene hoy. Los huecos entre las montañas se fueron rellenando de sedimentos y así se crearon valles espectaculares como el del Cibao. Esto no solo le dio forma, sino que creó los suelos superfértiles que definen la vida en la isla hasta el día de hoy. Ya vimos el cómo se formó,
Pero, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto hoy en día? Porque toda esta historia geológica no es un cuento del pasado, ¿eh? Está grabada en el paisaje, en cada roca y en cada tesoro de la isla. Y miren, esta imagen lo explica todo perfectamente. A la izquierda tenemos la causa, esa zona de choque entre placas. Y a la derecha vemos el efecto directo, un paisaje súper montañoso y accidentado. Es la prueba visible de cómo una fuerza invisible bajo nuestros pies le da forma a la tierra que pisamos. El resultado de esta colisión es, de verdad, espectacular. La Hispaniola no es solo una isla con montañas. Tiene los picos más altos de todas las Antillas, incluyendo el Pico Duarte. Y estas montañas no solo son bonitas, sino que crean microclimas que le dan a la isla una biodiversidad increíble. Todo gracias a esa danza lenta de las placas. Cada tipo de roca en la isla nos cuenta un pedacito de la historia. Las rocas ígneas son el recuerdo de su nacimiento volcánico. Las sedimentarias guardan fósiles y secretos de cuando partes de la isla estaban bajo el mar. ¿Y las metamórficas? Bueno, esas nos hablan del calor y la presión brutal que la formaron. Pero lo más fascinante de todo es que este proceso no solo creó montañas, sino también tesoros únicos. El Larimar, esta piedra azul preciosa, solo se pudo formar en las chimeneas volcánicas de la Cordillera Central. Su existencia es un testimonio directo y bellísimo del nacimiento ardiente de la isla. No existe en ningún otro lugar del mundo. Y creo que esta cita lo resume todo a la perfección. Cada montaña, cada fósil, cada puñado de tierra en la Hispaniola es como una página en un libro de historia geológica que se empezó a escribir hace millones de años. Así que, en resumen, desde el supercontinente Pangea hasta una piedra preciosa como el Larimar, el viaje ha sido inmenso. La Hispaniola no es solo un punto en el mapa, es un archivo viviente de la increíble historia de nuestro planeta. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar. La geología no es algo abstracto y lejano, está literalmente bajo nuestros pies. La próxima vez que veamos una montaña, una roca o un simple valle, vale la pena preguntarse, ¿qué historia épica nos está contando?